examen si vienen estos temas y ejercicios, entonces necesitamos entender toda esa parte. Bueno, vamos a revisar estos sistemas de numeración. Vean, nosotros usamos un sistema de numeración, ¿sí? Existen múltiples, infinitos sistemas de numeración, ¿sí? Y nosotros, a ver quién me dice qué sistema de numeración utilizamos nosotros. De hecho está muy sencillo. Decimal. Exacto, decimal. Nosotros utilizamos el sistema de numeración decimal, ¿sí? Que si se dan cuenta está por acá abajo, de aquí. Y bueno, este sistema decimal, vean ustedes que usa algunos dígitos, ¿sí? ¿Cuáles dígitos? El 0, ese lo usamos. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Para representar números, ¿sí? Nosotros empezamos después del 9, como ya no tenemos más dígitos ni símbolos, empezamos a combinar los números, ¿sí? Estos dígitos que ya tenemos los empezamos a combinar. Y luego pues seguiría el 10, ¿sí? Que es una combinación del 1 y el 0, ¿sí? Luego el 1 con el mismo 1. Luego el 1 con el 2, con el 3 y así nos vamos y aparece el 12, el 13, etcétera. Luego combinamos el 2, ¿no? Con el 0, con el 1. Pero después también cuando llegamos al 99, ¿sí? Ya agregamos como que otro lugar, ¿no? Aquí teníamos, vean cuántos lugares tenemos. Tenemos este lugar y este de acá. Entonces son dos lugares, ¿sí? Ya en el 99 tendríamos tres lugares, que sería el 100, ¿no? Y así nos seguimos. Entonces, bueno, como tenemos infinitos lugares, pues obviamente nuestro sistema de numeración es infinito, ¿sí? Bueno, aquí a este sistema de numeración decimal nosotros también le podemos llamar, supongo que si se los comentaron en la primaria, en la secundaria, base 10, aquí le ponemos, o le voy a poner base 10. ¿Sí? También lo conocemos como base 10, decimal, ¿sí? Que es el que nosotros usamos para contar. También vamos a tener con otros números, pues otros sistemas de numeración. Entonces, el sistema base 2 que está aquí, ¿sí? O también llamado binario, que es el que usan las computadoras, recuerden ustedes, solamente utiliza dos dígitos, ¿sí? El sistema base 2 utiliza dos dígitos, ¿sí? El sistema base 10 utiliza 10 dígitos, ¿sí? ¿Cuál es 10? Otra vez me voy del 1 al 9, son 9 dígitos. Y el 0, pues ya son 10 dígitos. Ajá. Bueno, entonces, en el base 2 lo mismo, o binario, ¿sí? Te podemos llamar base 2, binario, utiliza dos dígitos. ¿Cuáles? Pues solamente el 0 y el 1. Es el que usan las computadoras. Luego, el base 3, ¿sí? El base 3 también llamado ternario, ¿sí? Utiliza tres dígitos. Tres dígitos. ¿Cuáles? El 0, el 1 y el 2. ¿Sí? Luego, el base 4 utiliza cuatro dígitos. Siempre vean que es empezando desde 0. ¿Sí? Entonces, cuatro dígitos del 0 al 3. 0, 1, 2, 3 y ahí están mis cuatro dígitos también. Y así me voy. Luego, hay sistemas de numeración que usa la computadora aparte del binario, pero hace conversiones, ¿sí? Hace equivalencias. ¿Y cuáles son esos? Tenemos el octal o el base 8, ¿sí? El octal o base 8 pues usa, ¿cuántos dígitos? Pues 8, ¿sí? En este caso, ¿cuál es? Del 0 al 8, ¿no?
Entonces aquí voy a poner base 8, pues 8 dígitos. Y así todos los demás, ¿no? Está muy sencillo. Y luego, por ejemplo, el base 12, que es el que está hasta acá, pues utilizaría ¿cuántos dígitos? Como es base 12, pues son 12 dígitos o símbolos, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Del 0 al 9, ¿sí? Y cuando se nos terminan, ya en este caso los dígitos, podemos usar símbolos. En este caso, ¿cuáles utilizamos? Pues las letras de nuestro alfabeto en mayúsculas. Por lo tanto, aquí vean, como debo tener 12 dígitos del 1 al 9, pues tengo 9 dígitos, ¿no? Aquí le voy a poner 9 dígitos. El 0 es otro dígito. Entonces aquí ya cuántos dígitos llevo 10 dígitos, pero yo necesito 12, aquí me lo están diciendo. Entonces agrego la A, ¿sí? Que es una letra del alfabeto, y agrego la B. ¿Sí? Y ya ahí tengo mis 12 dígitos, ahora sí que puedo utilizar en ese sistema de numeración. Si hay dudas pueden abrir micro, pueden preguntar en el chat. Esto es... Profe, Sí, perdón, adelante. ¿no se podría ocupar otros símbolos? Ya sea, no sé, una figurita o un cuadrado o algo así. Como tal no, porque esto ya lo define una organización mundial que define precisamente los sistemas de numeración, y así es el estándar, ¿no? Así es el protocolo para todos. Eh, Obviamente, como no todos los usamos, realmente son pocos los sistemas de numeración que usamos. Les digo, en computación es el binario, el octal, el hexadecimal y bueno, obviamente el decimal, que es el que nosotros usamos para contar. Pero como ellos ya definieron esa forma y rara vez tú vas a usar el sistema base 2, o yo casi les aseguro que nunca lo usarán después de esta clase. Entonces, digo, ahí pues obviamente ya hay un estándar que te dicen deben ser las letras del alfabeto mayúsculas, luego minúsculas, ¿no? Y si estás en otro país, pues serán su alfabeto, ¿no? De ese país. Entonces, eh, tú puedes sí crear un sistema, pero no como tal, a lo mejor un sistema de numeración, ya es un sistema de, en este caso, de codificación o de encriptación, en donde ahí sí tú puedes poner eso que mencionas, ¿no? Entonces, pero esto ya es un estándar, ya está definido por una organización. Bueno, y aquí están los que les mencionaba, que son los que usa más la computadora. Y por qué los usa, ahorita les explico rápido. Tenemos el binario, tenemos el octal, que es base 8, ¿sí? Y el hexadecimal, que es base 16. Vean que en el base 16, ¿cuántos dígitos pues necesitamos? Son 16 dígitos, ¿no? Entonces, otra vez tengo del 1 al 9, tengo pues 9 dígitos. Luego el 0 pues es otro dígito, un dígito, ¿sí? Entonces 9 y 1 ya llevo aquí, ya llevo 10 dígitos. Me faltan ¿cuántos? Acá está 6 dígitos para tener los 16 dígitos. Aquí como pues ya se nos acaban, ¿sí? De nuestro sistema de numeración, que es el que usamos, que es el decimal, pues entonces yo uso estas letras, ¿no? Del alfabeto en mayúsculas, y entonces sería un dígito, 2 dígitos, 3, 4, 5 y 6. Aquí ya tengo mis 6 dígitos. Y entonces mis 10 dígitos que ya tenía más mis otros 6, eso me da ya los 16 dígitos de este sistema base 16, ¿sí? Bueno, entonces un ejemplo de uso de esto es que la computadora usa estos sistemas porque puede representar un número que a lo mejor en decimal, no sé, tenemos un número muy grande o con muchos dígitos, ¿sí? Y entonces a lo mejor o más bien este número, si yo lo paso a hexadecimal,
o a base 16, ¿sí? Me va a salir un número más pequeño. Sí, a lo mejor, no sé, va a tener 5, 6, 7 dígitos, ¿sí? Y eso la computadora, entre hexadecimal, octal y conversiones en binario, lo puede hacer muy rápido. Entonces, por eso es que se usan estos tres para la computadora. El base, que es el que entiende la máquina, es binario. Si la máquina convierte un número, le dan un número en hexadecimal, que ahorita es lo que les voy a explicar, lo puede pasar a binario muy rápido, de forma muy rápida, ¿no? Haciendo ahí unos cálculos. Pues no, para nosotros pues es más lento y nosotros entendemos mejor el decimal. Las contraseñas que tienen ustedes en sus modem, por ejemplo, vienen números, a veces letras también, y son con hexadecimal, ¿sí? En dado caso que pongan un símbolo o un dígito ahí que sea, no sé, asterisco o algo así, alguna contraseña, lo que hace por atrás el modem, ¿sí? Es pasarlo a hexadecimal, y de hexadecimal pues obviamente la máquina pues lo pasa a binario, ¿no? Y eso, les digo, lo hace muy rápido. Ahora, ¿a qué me refiero con pasarlo a binario o eso? Tiene que ver con esta diapositiva. Nosotros tenemos los números, ¿sí? En decimal, aquí está, en base 10. Hay siempre una equivalencia entre todos los sistemas de numeración. Hay infinitos sistemas de numeración porque tenemos, pues los números son infinitos. Yo puedo tener el sistema base 120, yo puedo tener el sistema base 200 y todo. Usaría varios alfabetos, ¿no? Incluso. Pero eso realmente pues no los usamos. O sea, a lo más que vamos a llegar pues será pues a lo mejor, no sé, base 32. Les digo, el que más se utiliza pues es el base 16, el base 8 y el base 2. Entonces no es necesario ver cuál es el sistema, por ejemplo, base 120, ¿no? Cuál sería su estándar. De hecho, eso ni siquiera está definido y les digo, se tendrían que usar alfabetos. Entonces, siempre hay una equivalencia con nuestro sistema base 10. ¿Qué significa eso de equivalencia? Yo tengo el número 5, ¿sí? En decimal, que, por ejemplo, si cuento los dedos de mi mano, son 5, ¿sí? Vamos a llamarlo así, 5 unidades, ¿no? Si yo quiero escribir ese número 5, que representa 5 unidades en decimal, pero lo quiero escribir en base 2, aquí hay un problema, porque el número 5, el dígito 5, en base 2 yo no lo puedo utilizar. ¿Qué es lo único que yo utilizo en base 2? ¿Cuántos dígitos o cuáles dígitos? Pues el 0 y el 1, nada más. Entonces hay una equivalencia, ¿sí? Y en este caso yo aquí les estoy poniendo la tablita, ¿no? El número 5 en decimal, en base 2, ¿cómo lo escribo? Lo escribo como 101, ¿sí? Ahora, en base 3, ¿cómo lo escribo? En base 3, vean, por aquí está, que es el 12, ¿sí? Pero no es ese 12 que tenemos acá en base 10, ¿eh? O sea, si yo escribo 12 y les digo, aquí está el número 12 en base 3, ¿a cuánto equivale en decimal? Al número 5. Ese que sí conocemos, que son, si cuento los dedos de mi mano, son 5, ¿no? Luego, en base 4 lo mismo, en base 8 también y en base 16 también. Siempre hay una equivalencia. Todos los números que yo tengo en el decimal, yo los puedo escribir en otros sistemas de numeración. Por ejemplo, en base 2, en base 8, en base 16, que son los más usados, ¿sí? Siempre hay una equivalencia. Y vean, el mismo 5 decimal, en base 4, ¿cómo lo escribo? Lo escribo como un 11. Entonces, si yo les digo, este número es el 11, pero en base 4, ¿sí?
ustedes van a decir, bueno, ¿y cuánto equivale en base 10? Pues voy para acá y aquí está. Pues equivale a un 5, ¿sí? Vean que en base 8 es el mismo. ¿Por qué? Porque en base 8 yo puedo utilizar del 0 hasta el 7. O sea, el 5 sí lo puedo utilizar. Y entonces va a haber sistemas que el mismo número que tengo en base 10 va a ser la misma representación, pues en este caso del 5 en base 8 es igual al 5. Simplemente yo les digo, el 5 en base 8, ¿cuánto es en decimal? ¿A cuánto equivale? Pues al mismo 5. ¿Sí? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Todo bien. Si no hay dudas, pues sigo. Entonces, esto es muy importante. A lo mejor ahorita no lo entienden muy bien, pero con lo que vamos a ver ahorita en un ratito, espero quede más claro. Entonces les digo, siempre aquí es la equivalencia de nuestros números que ya tenemos en decimal. Siempre se pueden escribir en otros sistemas, en otras bases. Así le llaman. Bueno, y aquí están las equivalencias, pues en este caso en binario, ¿no? En hexadecimal, con respecto a el decimal que nosotros tenemos. El número 0 en binario, ¿cómo lo puedo poner? Como 0, o 4 ceros, o 5 ceros, pero aquí yo tengo que saber en qué base está, ¿no? Si está en base 2, que es binario, si está en base 8, etcétera, ¿no? Pero aquí, pues realmente es el mismo. Yo también si pongo el número 0 y digo que está en base 2, pues yo sé que equivale al mismo 0 en decimal, ¿sí? En hexadecimal pues sería el 0. Y vean que aquí está la equivalencia, ¿no? Por ejemplo, el número 2, como el 2 no lo puedo escribir, ese dígito 2 no lo puedo usar en binario, ¿verdad? Pues entonces ya tengo que usar puros ceros y unos. Hay una forma, a lo mejor ustedes dicen, ¿cómo? ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo sé esta tabla? ¿Cómo se creó esta tabla? Es lo que vamos a ver nosotros. Lo que quiero que entiendan ahorita es que siempre hay una equivalencia, ¿sí? Cualquier número que tengamos lo podemos representar en otras bases. Bueno, ahora, si nosotros vamos a trabajar con números que están en diferentes bases, yo necesito identificar o saber, ¿cómo sé que este número está en base 2? ¿Cómo sé que está en base 8? ¿Cómo sé que está en decimal, que es el que nosotros usamos? Si yo en decimal pues no le pongo nada, ¿no? Simplemente yo pongo el número y todos asumimos que está en decimal, ¿no? Ese sistema que nosotros usamos para contar. Bueno, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un subíndice con la base en la que está el número. Si yo quiero escribir un número en base 2, ¿sí? Entonces yo le voy a poner aquí como subíndice entre paréntesis pues el número de la base, que en este caso el binario pues sería el 2, ¿no? Por ejemplo, un número en base 3, yo digo, ¿sabes qué? Quiero representar el número 21 pero en base 3, ¿no? Sé que tiene su equivalencia en decimal, no sé cuánto es, pero yo quiero especificarte que este número está en base 3. Entonces pongo 21 y entre paréntesis como subíndice el 3, ¿no? Así, 21, paréntesis, chiquito, 3. Y yo con eso sé que este número es el 21, pero está en base 3, ¿sí? Igual para el octal, para base 16, lo mismo. Vamos a poner el subíndice. Entonces aquí me están diciendo que este número 162, ¿en qué base está? Pues está en base 8. ¿Sí? De esta forma. Lo represento. Sale. Entonces, el decimal, ¿cómo representamos? ¿Cómo digo que es un número decimal? Lo mismo, puedo ponerle el 10. ¿Sí? Aquí digo 256 es el que nosotros conocemos. Está en base 10. Le puedo poner el 10 así.
Pero también si yo lo dejo así, sin subíndice, sin ese paréntesis, yo voy a considerar que es el decimal. Y así es como lo usamos. ¿Sí? Así es como lo usamos. Yo les pongo este número y ustedes saben que está en decimal. No le puse aquí nada, sé que está en decimal. ¿Sí? ¿Que le puedo poner el 10 aquí? Pues sí. Y soy más específico, ¿no? Y sé que este sigue o está en base decimal, en base 10, que es el que usamos. Entonces, si ustedes hacen conversiones que yo les deje y me ponen un número y a lo mejor dicen, no, profe, es que ese era binario y no le pusieron abajo el subíndice 2, pues yo lo considero como que es decimal. ¿Sí? Así que eso sí lo vamos a estar usando. Ahora, aquí hay un detalle. ¿Cómo sé que estos números que están en diferentes bases son correctos? ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Vean. Yo aquí pongo un número, ¿sí? Y les digo que está en base 2 porque aquí le estoy poniendo el subíndice, es decir, está en binario. Yo tengo que recordar el sistema base 2, ¿cuántos dígitos usa? Pues 2, ¿sí? Entonces aquí pongo el base 2 o binario, ¿sí? ¿Cuántos dígitos usa? Usa 2 dígitos. ¿Cuáles dígitos? Usa el 0 y el 1 solamente. Entonces me dan este número, yo veo que está en base 2, veo que tiene puros ceros y unos, eso sí los puedo usar. Entonces digo, este número es válido. ¿Sí? Este es válido. Ahora, aquí en el que sigue 132 me dicen que está en base 5. Vean, ¿cuántos dígitos puedo usar en base 5? Pues 5. ¿Cuáles? 0, 1, 2, 3 y 4. Estos son los dígitos que puedo usar. ¿Está el 1? ¿El 1 sí lo puedo usar? Sí. ¿El 3 sí lo puedo usar? Sí. ¿El 2 sí lo puedo usar? Sí. Entonces este número es válido, también es correcto. Y vamos a pasarnos, por ejemplo, a este de aquí. Vean, aquí me dicen lo mismo, que está en base 2, que está en binario. En base 2, yo sé que uso 2 dígitos, ¿sí? ¿Cuáles dígitos? Solamente el 0 y el 1. Pero resulta que aquí hay un 2. El 2 en binario, ¿qué es lo que me están diciendo aquí? ¿Lo puedo usar? No. No puedo usar el dígito 2. Por lo tanto, este número no existe, está erróneo, es erróneo que lo escriban así. Ese número en base 2 no existe. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que en el examen luego les pongo algo así y ustedes empiezan a hacer el ejercicio y no se dan cuenta de que hay un 2 por ahí, simplemente se ponen a hacer las cuentitas como lo vamos a ver al ratito y ya entonces dicen, no, profe, es que estaba muy largo, me llevé mucho tiempo. Pues nada más era desde el principio fijarse, este es válido, este existe, pues si existe, entonces sí hago el ejercicio, si no existe, pues simplemente le pongo, hay un error, el número no existe en esa base, ¿sí? Entonces esto es súper importante. Bueno, aquí rápidamente, este número 1A3 está en base 16. Vean, en el base 16 o hexadecimal, pues sí, el 1 sí es válido, el A también es válido, acuérdense que ahí usamos letras, ¿no? Y el 3 es válido, entonces el número este sí existe, ¿no? Sí es válido. Bueno, entonces voy a borrar esto y ya pasamos a lo que sigue. Si hay dudas, pueden interrumpirme. Y bueno, aquí esto nos lo enseñan en la primaria, la descomposición polinomial, polinómica. ¿Cómo puedo representar el número 7432? ¿Sí? Este que está aquí. Bueno, yo puedo hacerlo como me enseñaron en la primaria. 7000 más 400 más 30 más 2. Y aquí ya nos decían que teníamos las unidades, las decenas, centenas, unidades de 1000, etc.
¿sí? Yo lo puedo separar así y eso es correcto. Pero si tengo un número más grande, van a empezar a aparecer estos ceros, ¿sí? Muchos ceros. Y pues yo digo, no quiero escribir tanto, ¿no? Entonces puedo usar, esto sí es algo básico, si no se acuerdan de las leyes de exponentes, les sugiero que se pongan a repasarlas. Y bueno, aquí está otro ejemplo, 9517, lo puedo escribir así, 9000 más 500 más 10 más 7, ¿sí? Entonces aquí yo digo, bueno, tengo ya varios ceros, quiero eliminarlos, quiero colocarlo en notación, en este caso con bases 10, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con bases 10? Me estoy refiriendo a leyes de exponentes. Entonces vean, el 9000 pues realmente es 9 por 10 y el 10 lo elevo a la potencia 3, ¿sí? Recuerden, 10 a la 3, esto lo veo aquí porque es básico, pero bueno, a veces se nos olvida y ya a estas alturas deben de saber que esto no es 30, ¿sí? Si tienen esas deficiencias, yo les sugiero que se pongan a repasar las matemáticas básicas, ¿no? Por ejemplo, estas de leyes de exponentes, que es lo que les estoy mencionando. Entonces, esto no es 30, esto no es 10 por 3. Esto significa que voy a multiplicar la base, ¿sí? Cuando tengo un exponente, multiplico la base, que es el 10. ¿Cuántas veces? Lo que me dice aquí arriba, 3, ¿no? 10 por 10 por 10, ¿sí? Y entonces ya yo puedo calcular 10 por 10 por 10, ¿sí? Y entonces ya con eso, ¿verdad? Pues yo entonces, acá vean en mi cuentita, ¿no? Que tengo aquí 10 a la 3, ¿sí? Lo que me dé aquí lo voy a multiplicar por ¿quién? Por el 9, ¿sí? ¿Y eso cuánto me va a dar? Pues me va a dar los 9000. ¿Por qué? Porque aquí pues es 10 por 10 por 10, es el 1, me da 1000, ¿no? 10 a la 3 me da 1000. Aquí sería 1000 por 9, me da los 9000 de acá arriba, ¿no? Luego el siguiente es lo mismo, nada más que ya no es 10 a la 3, ¿sí? Porque aquí vean, pues es leyes de exponentes, tengo aquí dos ceros, entonces lo elevo a la potencia 2, simplemente. Entonces 10 a la 2 no es el 20, ¿verdad? Es 10 por 10, entonces 10 a la 2, 10 por 10, ¿sí? Que me da esto. Entonces este 100 por 5 me da 500, que es el que está aquí arriba. Lo mismo con el 10. Y aquí hay una ley muy importante, una de las leyes. Esta que está aquí. Profesor, Sí, adelante. donde tiene 10 por 10 a la 1, ¿no debería de ser 1 por 10 a la 1? 1 por 10 a la 1. Ah, sí, sí, este está de más, tiene razón. Sí, porque si no nos da más. No. Sí, este es un error, este lo corrijo. Gracias, gracias que me avisaron. Sí, aquí vean que solamente es, bueno, este de aquí es este número, así como aquí, 5, aquí 9, ¿no? Este de acá, aquí 1, como bien menciona el compañero, y aquí el 7, ¿no? Entonces, lo tomo, igual aquí lo voy a ahorita así a borrar. Y entonces aquí vean, bueno, aquí es 10 a la 1, ¿no? Para que nos dé esa cantidad. Y acá, lo que les comentaba era que esta es una ley importante. Ustedes tienen que estudiar estas leyes porque, a ver quién me dice cuánto es 10 a la 0, ahí en el chat. 10 a la 0, ¿cuánto me da? 0, me da 10, me da 1. 1. Exacto, por ahí sí. Sí, da 1. 1. Exacto. Vean, todo número, ¿sí? Aquí lo voy a poner. Todo número a elevado a la potencia 0, cualquier número, sea a un número entero, positivo, si yo lo elevo a la 0, siempre me va a dar 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 9 elevado a la 0, me da 1. Si yo tengo 556 elevado a la 0, me va a dar 1. ¿Sí? Y esta es una de las leyes
que viene precisamente en el tema de exponentes. Otra más que está muy sencilla es que, bueno, cualquier número a, sea a entero, elevado a la potencia 1, siempre me va a dar, en este caso, la a, ¿sí? Me va a dar aquí la a, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, 10 a la 1, pues me va a dar 10. 9 a la 1 me va a dar 9, y así. Entonces, bueno, aquí que me da 10 a la 0, ¿cuánto dijimos que da? Pues da 1 por 7. Esto me da ya el 7, que es el que está aquí arriba, ¿no? Entonces aquí este 0 lo borramos, ¿no? No debe estar ahí porque si no nos sale, no nos da el resultado, obviamente. Y esa es la descomposición que nosotros usamos, pues en este caso con leyes de exponentes. Entonces, si hay dudas pueden abrir micro. Voy a borrar esto. Digo, si no se acuerdan de las leyes de exponentes, hay que estudiarlas, repasarlas. Y bueno, aquí vamos a suponer ahora sí, como ya vimos que hay una equivalencia entre los sistemas de numeración, vamos a suponer que yo les doy el número 100 en binario. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, ver si ese número es válido, ¿sí? En binario solamente puedo usar ceros y unos, entonces el 100 es válido, ¿verdad? Y aquí lo que yo quiero saber, o lo que yo me preguntaría, sería, pues este 100 que está en base 2, ahí está, ahí dice que está en base 2, ¿sí? O en binario, tiene el subíndice. ¿A cuánto equivale en nuestro sistema, que es el decimal o base 10? ¿Sí? ¿Cómo lo escribo? ¿Sí? En decimal, o a cuánto equivale. Eso nos lleva a que se pueden hacer conversiones, ¿sí? Entre estos sistemas de numeración. Les decía, nosotros solamente vamos a usar, pues serían cuatro sistemas de numeración, entre ellos el decimal, y eso nos lleva a definir 3 tipos de conversiones, ¿sí? Yo quiero pasar un número que me dan, que está en una base que no está en decimal, o sea, ese número no está en decimal, está en binario, está en octal, está en hexadecimal, no sé, en base 4, etcétera, y me dicen, a ver, calcula o conviértelo para ver a cuánto equivale en decimal, ¿no? En el sistema que nosotros usamos. Ese sería un tipo de conversión. Luego el otro tipo es cuando nos dan, ahora sí, el número decimal, el que nosotros usamos, y nos dicen, a ver, pásalo a una base no decimal. Por ejemplo, pásalo a base 2, pásalo a base 8, a base 5, a base 16, etcétera, ¿sí? Entonces, ese sería el segundo tipo de conversión. Y el otro tipo, que sería el 3, sería que nos piden o nos dan un número en una base que no es decimal. Por ejemplo, nos dicen, tengo el número binario tal y quiero que lo pases a la base octal, a la base 8, ¿sí? Por lo tanto, bueno, vean que ahí ya no veríamos el decimal, ¿sí? O sea, nos están diciendo, pásalo de una base que no es decimal a otra base que tampoco es decimal. Ese sería el tipo número 3, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo, que es este de aquí. Entonces vean, el tipo 1 pues sería, me dan un número en binario, es una base que no es decimal, este es base 2, es binario, y me dicen, pásalo a ver a cuánto equivale en el sistema decimal, ¿sí? En base 10. Y luego el otro tipo, que sería el 2, el que les acabo de explicar hace un momento, es al revés, ¿no? O sea, el tipo 1 es de aquí para acá, ¿sí? Y el tipo 2 es al revés, me dan el decimal, ¿no? Y yo digo, a ver, pásalo a binario, a octal, a hexadecimal. ¿Sí? Esos son, pues, los 3 tipos que tenemos. Entonces, vamos a ver
por acá un ejemplo, o más bien el proceso de cómo hacemos esto. Bueno, me voy a ir un poquito rápido por cuestión de tiempo. Hay otros videos, hay otro video que tengo donde lo explico un poco más a detalle, este mismo procedimiento, pero vamos con el tipo de conversión 1. El tipo de conversión 1 nos dicen aquí, dado el número 10, que está en qué base, aquí está en binario, está en base 2, ¿sí? Conviértelo o calcula a cuánto equivale en decimal, en base 10, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí está el procedimiento, pero vamos a ver de dónde sale todo esto. Yo lo que tengo que hacer es pongo mi número que me están dando, ¿sí? con su base, que es el 10, en binario en base 2, y lo escribo por acá. Le pongo ahí su índice 2. Entonces, lo que hago es de derecha a izquierda voy a enumerar a partir del 0. ¿Sí? De derecha a izquierda. Esta base de aquí pues no la tomo en cuenta como dígito, ¿sí? De mi número. Entonces simplemente numero los de acá, ¿no? Los números grandotes, por así decirlo. Y empiezo, les digo, desde el 0. Entonces sería 0 y 1 de derecha a izquierda, ¿sí? Vamos a suponer que tuviéramos otro dígito por allá a la izquierda, pues lo sigo enumerando. Ejemplo, el de acá abajo, ¿no? Aquí vean, tengo aquí mi base, este ya sabemos que no lo contamos, y enumero, ¿sí? De derecha a izquierda, 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Aquí tengo pues más dígitos, ¿no? De mi binario. Entonces, bueno, una vez que yo enumero, ese sería el paso número 1. El paso número 2 ahora es ir tomando los dígitos, ¿sí? De mi número, que en este caso son estos dos, el 1 y el 0, de izquierda a derecha. Ahora me voy al revés, ¿no? Después de numerarlos me voy al revés y los empiezo a tomar de izquierda a derecha, así como nosotros los escribimos, ¿no? ¿Y cómo hago eso? De la siguiente forma, puedo ir marcando aquí, tomo el primer dígito de izquierda a derecha, es el 1, voy y lo pongo por acá. Aquí voy a tener términos, ¿sí? Términos dependiendo de cuántos dígitos tenga acá en mi número, en cuál número que quiero convertir, ¿sí? Que es el 10 binario. Entonces tomo el primero de izquierda a derecha, que es el 1, y lo multiplico 1 por ¿quién? Por la base en la que está mi número. ¿Cuál número? Pues este de aquí, que estoy tratando de convertir. ¿Qué base tiene este número? Pues es el 2. Entonces base 2, pues le pongo aquí el 2, ¿sí? Entonces, como estoy tomando el dígito de hasta la izquierda, esta base, ¿sí? Que es el 2, que multipliqué, la voy a elevar a una potencia. ¿A qué potencia? Pues veo que esa enumeración que yo coloqué arribita es la potencia a la que lo voy a elevar. Entonces voy a ver ese dígito que estoy ocupando ahorita y veo qué número le puse acá arribita, ¿sí? Cuando los enumeré de derecha a izquierda. Fue el 1, entonces es la potencia, o este número que es por 2 lo voy a elevar a la 1, ¿sí? Y hasta ahí con este término, con este primer dígito, ¿sí? De izquierda a derecha ya acabé. Ahora me paso con el siguiente, ¿sí? Lo voy a poner por acá. Entonces ahora tomo el siguiente, que es un 0, ¿sí? Entonces voy, aquí sumo este término, ¿sí? Y lo agrupo entre paréntesis, y sumo el siguiente término. Entonces paréntesis, y aquí es, tomo el 0, lo pongo y lo multiplico por la base en la que estoy. ¿Cuál es la base en la que estoy? Otra vez, en la que está mi número, pues es 2, aquí está, ¿sí? Entonces sería por 2 y lo elevo a una potencia, a la que le tocó a mi número, a ese dígito acá arriba. ¿Qué potencia le tocó? La 0, entonces voy y lo pongo por acá. Y ahí ya acabé porque este 2, como es la base, ese no es un dígito de mi número, de mi cifra, ¿sí? Entonces este no, pues no lo tomo en cuenta, nada más lo tomo en cuenta para saber en qué base estoy. Pero aquí como ya acabé, nada más son estos dos, que son los que enumeré aquí arriba, pues entonces prácticamente ya acabé. Ahora lo que hago es resolver
pues estos términos, ¿sí? Que tengo. Y entonces aquí sería 1 por 2 a la 1, ¿cuánto me da? Me da 2, ¿sí? Lo pongo y sumo el siguiente término. 0 por 2 a la 0 me da 1, que es la ley de exponente que les acabo de explicar hace rato. Entonces aquí 2 a la 0 me da 1, ¿sí? Y ya resuelvo. ¿Cuánto me da 1 por 2? Pues me da 2 más. Y acá 0 por cualquier número pues me da 0, ¿no? Entonces 0 por 1 me da 0 y esto es igual a 2. ¿Por qué no le pongo subíndice? Porque con esto yo ya lo pasé, en este caso a decimal, ¿sí? Ya es base 10. Aunque lo puedo poner y no hay ningún problema, estaría bien, ¿sí? Recuerden que el subíndice en el caso del decimal de base 10 lo puedo poner o lo puedo dejar así y yo entenderé que es decimal, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo concluir aquí? Que el 10 en binario es igual o equivale al número 2 en decimal, ¿sí? Eso es lo que estoy concluyendo. Y así es como yo paso un número, no nada más binario, pueden darme un número en octal y lo voy a pasar pues a decimal, ¿sí? Entonces, dudas hasta aquí. Si hay dudas pueden abrir micro, ponen ahí en el chat y voy a ir pasando a hacer el siguiente. Bueno, en el siguiente es lo mismo. Nos dan el número que es 1011 en binario y quieren que lo pasemos a decimal. Lo mismo, lo que hago es enumero, ¿no? De derecha a izquierda. Esto recuerden que es para las potencias, ¿sí? De nuestra base, nuestra multiplicación ahí que hacemos. Entonces, ya que enumeré, recuerden que no se toma en cuenta el 2. Esta es la base. Y entonces tomo el primer dígito de izquierda a derecha, ¿sí? Que es este. Y entonces es 1. Aquí lo pongo, 1 por la base en la que está mi número, que base es, pues es 2 por 2. Lo elevo esta base a qué potencia. Voy a ver qué número le tocó arriba y aquí lo veo, es el 3, entonces será a la potencia 3. Entonces vengo aquí y lo elevo el 2 a la potencia 3. Y con esto ya acabé con ese primer término. Ahora me voy con el siguiente, ¿no? Que es este de acá, es un 0. Lo tomo, lo pongo, aquí sumo mi término. Sería 0 por la base en la que estoy. ¿En qué base estoy? Pues en 2, en la base 2. Y lo elevo, ¿sí? ¿A qué potencia? Pues voy a ver a ese 0 que acabo de tomar y veo qué número le corresponde arriba. Pues es el 2, entonces será la potencia 2 y lo pongo, ¿sí? Lo mismo, bueno, aquí ya acabé con este. Ahora tomo el otro dígito, ¿sí? Que es el 1 y lo pongo para acá. 1 por la base en la que está mi número, que es 2. ¿Y a qué potencia lo elevo? Voy a ver ese dígito y aquí está, es un 1. Entonces voy y pongo ese 1. Y ya acabé con ese término. Me falta otro dígito, vean aquí, que es el último. Lo tomo, voy, aquí sumo, ¿no? Mi término y es 1. Ese 1 que acabo de tomar por la base en la que está, que es 2, y veo qué potencia le corresponde. Vean que es el 0, por lo tanto voy acá y lo elevo a la 0, ¿sí? Después de esto ya acabé, porque nada más tengo que resolver mis exponentes y mis sumas y bueno, mis multiplicaciones. Por lo tanto aquí ya, ¿qué hago? Pues primero resuelvo mis potencias, entonces sería 1 por 2 a la 3, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, 2 a la 3, esto no es 6, ¿sí? Esto es 2 por 2 por 2, ¿no? Se multiplicar el número base 3 veces, ¿sí? Aquí está,
Entonces, ¿cuánto me da? 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Sí? Entonces aquí me da un 8, ese 2 a la 3 me da un 8. Esto, 1 por 8, ¿cuánto me da? De una vez lo voy a poner. Voy a quitar esto y aquí ya me da 8. ¿Sí? Luego más, aquí 2 a la 2 me da 4. ¿Sí? Por ese 0. Cualquier número multiplicado por 0, pues me va a dar 0. Entonces aquí me daría 0. 0 por 4, pues 0. Más 2 a la 1 me da 2. Por 1, pues me va a dar 2 en total. ¿Sí? Y luego aquí está la ley de exponente que les explicaba, que es 2 a la 0. 2 a la 0 me da un 1. Por este 1, pues todo esto me da un 1. Entonces ya lo pongo. Entonces es este, ¿no? 8 más 0 más 2 más 1. Esto me da un 11. Eso significa que el número, este que tengo acá, que es el 1011 en binario, es igual al número 11 en decimal. ¿Sí? Equivale a eso en decimal. Sale, entonces. Profe, Sí, yo adelante. tengo una, por ejemplo, entonces si tenemos en el sistema binario números hasta, bueno, son 16 dígitos, tendríamos que enumerarlos del 0 hasta el 16 para poder elevarlos a su potencia correspondiente. No, ahí creo que hay cierta confusión, está bien, digamos que es normal y siempre se confunden en esto. Vean que aquí yo les comentaba, bueno, voy a borrar esto rápido y me regreso tantito para explicarles esa parte. Nosotros tenemos equivalencias entre números, pero una cosa es la equivalencia y otra cosa es los dígitos que podemos usar. ¿Sí? En hexadecimal, ¿por qué pongo estos son los dígitos que yo puedo usar? Pero nada más los dígitos. Yo puedo usar todos estos hasta la F, ¿no? Por acá empieza la A. Pero esos son los dígitos que yo puedo usar para formar mis números. ¿Cuáles serían mis números? Por ejemplo, yo aquí el 2 lo puedo usar, entonces pongo un 2, pongo un 7 y por ejemplo pongo un A y digo este número está en hexadecimal. No sé qué cifra es, no sé a cuánto equivale, pero este número está en hexadecimal porque usa los dígitos, aquí están pues los dígitos correspondientes, ¿sí? Y es un número válido. Entonces yo no sé a cuánto equivale en decimal. Para eso son esas conversiones que estamos viendo. Pero si acá en decimal tú me dices, ¿sabes qué? El número 3750 decimal, quiero que lo conviertas para ver cómo lo escribo en hexadecimal. Pues no sé, a lo mejor vas a usar varios dígitos de aquí, no sabemos cuánto va a salir, pero va a haber una equivalencia. Pero estos de aquí que te estoy mostrando, solamente esta tableta, son los dígitos que tú puedes usar en cada sistema de numeración. Ahora, ya con estos dígitos tú puedes formar las cifras, ¿sí? Ya puedes formar pues los números, así como nosotros usamos los de decimal, ¿no? Que les digo, nosotros en decimal usamos del 0 al 9, pero cuando se nos acaba pues lo que podemos hacer es combinarlo, ¿no? 10, 11, 12, etcétera, y ya estamos formando ahora sí pues nuestras cifras, ¿sí? Entonces aquí siempre hay equivalencia entre estos, pero estos dígitos, te digo, solamente son los que podemos usar en ese sistema. Ya para hacer las cifras, eso ya es otra cosa. ¿Qué es lo que estamos haciendo en las conversiones? Yo les estoy diciendo que tengo por acá estos números, estas cifras, ¿sí? Que es el 10 que está en binario, ¿sí? Esto sí es válido porque usa solamente ceros y unos. Puedo usar muchos, ¿sí? Entonces este es válido
y tiene su equivalencia en decimal, que sería este de aquí. Eso es lo que estamos haciendo. Acá yo tengo este número, ¿sí? Y si te refieres a la parte de si el número es válido o no, déjame ver si tengo por aquí otro ejemplo. Sí, mira, por ejemplo este, ¿no? Aquí ahora me están diciendo, es el mismo tipo de conversión 1, pero aquí me están dando el 60 y me están diciendo que está en base 8. Lo primero que tengo que hacer es si es válido. Si puedo usar en el base 8 el 0 como dígito, sí, porque va del 0 al 7. El 6, pues sí, entonces este número es válido. Luego acá abajo, fíjate que nos dicen que el 1A, este es un número que está en hexadecimal, nos dicen que también lo pasemos a decimal. Entonces aquí en el base 16 pues sí puedo usar el 1 y sí puedo usar la A. Este número es válido. No sé a cuánto equivale si no vemos esto de acá, ¿sí? Yo no sé a cuánto equivale en decimal. Eso es lo que quiero saber. Es una cifra aquí que tiene su equivalencia en decimal. No sé cuánto vale, pero yo lo puedo calcular. Eso es lo que estamos nada más haciendo ahorita. No sé si quedó un poquito más claro ahí o respondí tu pregunta. Bueno, es que lo que yo me refería es que si había 16 ceros y 1, o sea, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, así hasta el 16. Ajá. Y tendríamos que enumerarlo del 0 hasta el 16 para ponerle su potencia correspondiente. Por ejemplo, aquí como Sí. está, ¿sí? Sí, claro. Ustedes si tienen, por ejemplo, este binario, este es un número binario que yo no sé a cuánto equivale en decimal, pero es binario y es válido porque solamente tiene ceros y unos. Entonces aquí yo numero mis potencias y así me voy. No importa las que me salgan, lo tengo que hacer así. Ese es el procedimiento, ese es el algoritmo. Si tuviera más, le sigo enumerando. Sí, efectivamente lo tenemos que hacer de esa forma. Ah, ok, perfecto, gracias. Sí. Bueno, entonces voy a pasar al siguiente rápido para que vean esto del hexadecimal, que sí es importante. A ver, aquí otro ejemplo. Igual nos dicen el 60 octal, pásalo, pues en este caso a decimal. Vamos a convertirlo, es el tipo de conversión 1. Igual enumero 0, 1. Luego tomo el primer dígito de izquierda a derecha y lo pongo por acá. 6 por, ese sería mi primer término. 6 por la base en la que estoy. ¿En qué base estoy o en qué base está mi número? Pues aquí está en base 8. Le pongo 8. ¿Qué potencia le corresponde? La 1. Entonces ese 8 lo elevo a la 1. Solamente el 8, chicos, porque luego me ponen ustedes así. Y así, pues digamos que es lo mismo, ¿sí? Va a salir lo mismo que acá. Pero si ustedes tuvieran otra potencia, esto ya no es lo mismo que si ustedes meten la potencia, ¿sí? Acá. O sea, la potencia solamente va a esa base, ¿sí? A la base en la que está. No va fuera del paréntesis, ¿eh? Porque luego así les ha pasado. Entonces aquí ya tengo mi primer término. Luego tomo el siguiente dígito de mi número, de mi cifra, que es el 0. Entonces aquí, bueno, sumo, ¿no? Y ya pongo 0 por la base en la que está mi número. ¿En qué base está? Pues está en base 8. Y ese 8 lo elevo a una potencia. ¿Qué potencia? Veo el 0. ¿Qué potencia tiene arriba? Pues es 0. ¿Sí? Entonces la pongo aquí. Y listo, ya con eso yo resuelvo, ¿verdad? Y entonces aquí sería 6 por 8 a la 1. A la 1 me da 8. ¿Sí? 6 por 8 me da 48. De una vez lo voy a poner aquí. ¿Sí? Y acá igual, siempre resuelvo primero las potencias. Eso también lo vamos a ver después. 8 a la 0. ¿Cuánto me da? Me da 1 por 0. Cualquier número multiplicado por 0, pues siempre me va a dar 0. Por lo tanto, aquí me da 0. Igual, y esto, 48 más 0, pues me da el 48. Que este, bueno, ya está en base decimal. Lo puedo dejar así o simplemente así, ¿no? Como aquí abajo. Y yo sé que es decimal. Entonces, bueno, ese sería otro ejemplo que está en octal.
Y el otro ejemplo. Vean, aquí tengo un número que me están diciendo que está en hexadecimal. Igual tengo que hacer la enumeración para las potencias, entonces sería 0 y 1. ¿Sí? Nada más tengo 2. Y lo mismo, tomo el primer dígito de mi cifra de izquierda a derecha, entonces es 1 por la base en la que está mi número. ¿En qué base está? Aquí está en 16, por tanto 16. ¿A qué potencia? Voy a ver la potencia. A la potencia 1 más, sigo con mi otro término y atención aquí, tomo mi siguiente, en este caso símbolo, porque ya no es un dígito, y no importa, así lo paso para acá, y es A por la base en la que está mi número, que es la 16. ¿A qué potencia? Vean que la A pues también se le enumera aquí lo que es la potencia. Entonces lo pongo directo, no hay ningún problema, hasta aquí todo bien. Pero recuerden ustedes que yo les dije que el hexadecimal, que es el base 16, ¿cuántos dígitos usa? ¿Sí? Usa pues 16. Entonces usa del 0 al 9. ¿Sí? Y una vez que se nos acaban estos dígitos, usamos lo que son las letras, ¿no? A, B, C, D. Y vean, aquí del 1 al 9, ¿cuántos dígitos tengo? Pues tengo 9 dígitos. Perdón, 9 dígitos. Más este, que es el 0, este es otro dígito, ¿no? Entonces es un dígito. Y entonces aquí tendría 10 dígitos, ¿no? Ya. ¿Cuántos me faltan? Porque aquí me dicen que como es base 16 necesito 16 dígitos o símbolos. Pues me faltan 6, ¿no? Entonces sería aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí agrego la E y agrego la F. ¿Sí? Y ya tendría con esto mis 16 dígitos. Ahora, eso ya cumpliendo pues la parte de cuántos dígitos son. Pero por otro lado, si se dan cuenta aquí yo tengo letra. Entonces cuando hago una multiplicación es un número, o sea, es numérico. Por lo tanto tengo que pasar esa letra a un valor numérico. ¿Cómo sé qué valor numérico tiene esa letra de mi hexadecimal? Pues simplemente aquí después del 9, que es donde está la letra A, yo sigo esa numeración, ese valor numérico. Esto es como tal ya tienen su propio valor numérico, es el mismo. Si yo digo el 5 hexadecimal, ¿qué valor numérico tiene? Pues 5. El 7, ¿qué valor numérico tiene? Pues 7. Y acá tenemos el 9, después va la letra A, por lo tanto esta letra A tendrá el valor numérico 10, la B el 11, la C el 12, la D el 13, la E 14 y la F tendrá el valor numérico 15. Cuando yo paso esto para resolverlo, ¿sí? Vean que aquí pues ya comienzo a resolver esto, pues me quedaría igual, ¿no? Me quedaría 16 a la 1 me da 16 por 1, pues me da 16 más. Y acá vean que ya quito la A y pongo su valor numérico. ¿Cuál es el valor numérico de la A? Aquí está, es el 10, por lo tanto lo sustituyo. Y ya no pongo la A, sino que pongo el número 10. ¿Para qué? Para poder hacer esta operación. Entonces aquí resuelvo 16 a la 0 me da 1 por este 10. 10 por 1, ¿cuánto me da? Pues me da 10. ¿Sí? Y esto es igual 16 más 10 a 26. Esto significa que el 1A en base 16 es igual al 26 en decimal. ¿Sí? ¿Dudas? Si hay dudas pueden abrir micro o pueden escribir ahí en el chat. Y si no hay dudas, pues paso a la siguiente conversión. O es más, a ver, vamos a hacer un ejercicio
y me van poniendo en el chat su resultado, pero háganlo ustedes en su cuaderno con este algoritmo, con este procedimiento, porque así vendrá en el examen. Entonces, ahorita lo escribo aquí abajo, eso no lo voy a borrar todavía. Déjenme ver uno que no esté tan grande. A ver. Quiero que vayan haciendo este ejercicio. El 1C, que está en base 16. ¿Sí? Quiero que lo pasen a decimal también. Entonces, a ver. Háganlo y me ponen el resultado ahí en el chat. Me lo van poniendo a ver quién acaba primero. Estoy poniendo ahí su participación. Entonces, 1C, que está en hexadecimal, quiero que lo pasen a decimal. Entonces, a ver, vayanlo haciendo. A ver cuánto les va dando. Entonces, esperamos unos 3 minutos. Les digo con este procedimiento. Sale Ian, dice 29, Cristian 28, Carlos 28, Abigail 28. Sale hasta ahí. Bueno, nos quedamos hasta Julio para darles su participación. Sería hasta Julio. Sale los demás 28, Ramón 29 y a Ian, a Ramón. Ian y a Ramón les vamos a dar participación. Aunque Ramón ya está después de Julio. Vamos a ver por qué. Sale. Vean. Vamos a ver aquí qué pasó. Entonces, atención, Ian, Ramón. Es importante que participen, ¿sí? Y a ver, voy a escribir entonces 1. A ver si cabe aquí. 1C, que está en base 16. Enumero 0, 1. Tomo el primer dígito, ¿sí? Y lo pongo por acá. 1 por la base en la que estoy. Estoy en base 16. Y lo elevo a la 1. ¿Sí? Entonces, más C, ¿sí? Lo voy a escribir así tal cual. C por la base en la que estoy, que es 16, elevado a la 0. ¿Sí? Entonces, igual 16 a la 1, ¿cuánto me da? Me da 16, por lo tanto es 1 por 16. Aquí ya eliminé ese exponente que es 16 que es a la 1. Más, aquí en lugar de la C, voy a ver cuánto vale en numérico. La C vale 12. Entonces aquí es 12. Por, ¿cuánto me da 16 a la 0? Acuérdense, eso se los acabo de decir. Cualquier número elevado a la 0. 1. Exactamente, me da un 1. Aquí sería 1. ¿Sí? No me da 0, ¿eh? Sale, entonces, aquí 1 por 16 me da 16. Más 12 por 1, pues me da el 12. Esto es igual al 28 decimal. Seguramente se les fue aquí esta ley del exponente. Esto es importante. Esa ley del exponente se las dije hace ratito. Sí hay que poner atención ahí en esos detalles. Y está bien, yo les apuesto a que ya no lo van a volver a cometer ese error.
Entonces, listo. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? Pueden escribir ahí en el chat o abrir micro. Bueno, si no hay dudas, yo mientras paso a lo siguiente. Vamos a hacer otro ejercicio un poquito más elaborado. Bueno, con más operaciones más bien. A ver. Entonces ya tienen participación varios por ahí. A ver, sería... A ver. Ahora quiero que conviertan el 127, está en octal, y quiero que lo pasen igual a decimal. Pues mismo procedimiento, enumerar, tomar los dígitos, ir multiplicando, a ver cuánto les da en decimal. Igual 5 minutos. A ver, dice Cristian 87, Carlos 87, Cristian Cruz 40, Yael 24, José 43, Leonardo 88, Cristian 87, Edgar, Gustavo y Alejandro 87, Julio 82, Jorge, Abigail, Alejandro y Estefanía 87. Sale. Aquí sí hay más. Ya él lo dice 104. Vean, aquí son operaciones, chicos, matemáticas. Y es lo que luego les pasa. Ustedes saben hacer el procedimiento. O sea, saben cómo enumerar, saben cómo poner los dígitos y todo. Pero resulta que en las operaciones se equivocan. Ian 87, así es. Pues luego se me equivocan por ahí. Bueno. A ver, el resultado es 87. Sí, es 87. Vamos a ver por qué. Igual, enumero 0, 1, 2. Tomo el primer dígito, su paréntesis, 1 por la base en la que estoy, en la que está este número. Luego aquí se me pierde, no sé por qué me ponen que es por 10 y no. Tiene que ser la base en la que está el número que quiero pasar. Pues en qué base está, en base 8. Así. Ahora, esto lo elevo a qué potencia, aquí está. Potencia 2 aquí. ¿Sí? Más. Tomo el siguiente. ¿Sí? Lo pongo 2 por la base en la que estoy, que es 8. ¿A qué potencia? Aquí está a la 1. Más. Y tomo aquí el siguiente, que es el 7. ¿Sí? Por la base en la que está mi número, es 8. Entonces aquí, a ver, los que la tuvieron mal, les digo, el resultado es 87. Los que la tuvieron mal, vayan haciendo estas operaciones. Seguramente por ahí se equivocaron. Si es en el procedimiento, igual nada más ahí revisen que es de esta forma. Y aquí obviamente la potencia pues va a la 0. ¿Sí? Acá está, ¿no? Entonces esta va para acá. ¿Sale? Y ya aquí resuelvo 8 a la 2. 8 a la 2 no es 16. ¿Sí? Esto está mal. ¿Sí? 8 a la 2 es igual a 8 por 8.
leyes de exponentes, por eso les digo que repasen. Entonces me da ahí 64, por ejemplo aquí 8 a la 1 me da 8, luego acá 8 a la 0 me da 1, ¿no? Entonces aquí me queda 1 por 64, bueno, paréntesis, más 8 a la 1 me da 8, 2 por 8 me da 16, de una vez lo pongo. Y luego aquí vean, 8 a la 0 me da un 1, por este 7 me da 7, ¿no? Entonces aquí sería más el 7, ¿sí? Y ya, bueno, aquí 64 más el 16, ¿sí? Más el 7 ya me dan los 87 y este sería el resultado. Así. Entonces, si se equivocaron, chequen sus cuentas, chequen las leyes de exponentes, chequen que sea la base por la que están multiplicando, en la que está el número, ¿no? Que esté correcta. Sale. Y vamos a un último ejercicio rápido. Muy sencillo. A ver. Vean, aquí no manejé base octal ni base hexadecimal ni binario. Está en base 4. Esta pues rara vez a lo mejor la vamos a utilizar. En las que nos vamos a enfocar serán base octal, binario, hexadecimal, ¿no? Entonces este número 1241 que está en base 4 quiero que lo pasen pues a decimal, ¿no? Igual en número y todo eso. Entonces a ver, vamos a ver cuánto les da. Este ya lo debieron haber resuelto, de hecho. En 30 segundos queda. Sale, dice José. Combiné las bases. Ok, muy bien. Qué bueno que sí se dan cuenta ahí de los errores que van cometiendo. Eso es muy bueno. Aprendemos más de eso. Y dice José de Jesús, no se puede. Dice Edgar, ahí no sería base 5. Dice Leonardo, el 4 no entra en base 4. Y Ian dice no se puede. Yael, Alejandro y Gustavo también no se puede. Así es, este número no existe. No existe en base 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en base 4, ¿cuáles dígitos uso? ¿Sí? Los que ya lo estaban haciendo, primero tienen que fijarse en si es válido el número. Los dígitos que uso en base 4 es el 0, 1, 2 y 3. Nada más estos. El 4 no lo puedo usar, por lo tanto, como aquí lo tengo, pues este número no existe en base 4. ¿Sí? No existe en base 4. Ajá, entonces es del 0. Acuérdense, sí, dice Jorge del 1 y luego corrigió del 0. Sí, es desde el 0. Recuerden que es desde el 0. Bueno, entonces esto no existe, este número, por lo tanto no lo hago, ¿no? Simplemente ahí hay un error, ese número no existe y pues no se puede resolver. Y luego les digo que les pongo eso en el examen y les pongo unos numerotes, ¿no? Por ejemplo así. Y ya les digo este que está en base 6 y lo hacen, ¿no? Este tampoco se puede porque tiene el 6. Si está en base 6, pues solamente es del 0 al 5, ¿no? Entonces pues este no se puede hacer, tampoco existe y ya perdieron ahí tiempo en el examen. Bueno, chicos, entonces con esto